Bueno, y en esta ocasión nos encontramos con el doctor José Bernardo Arcila, actualmente juez de la República, pero también es investigador, historiador, y hoy conjuntamente venimos haciendo un trabajo muy importante sobre la historia del municipio de La Virginia. Nuestro libro se va a llamar La Virginia, pueblo con nombre de mujer. A través de la historia se han presentado diferentes monografías y trabajos tratando de dilucidar el origen y época de este nombre, que se ha presentado pues dificultad en cuanto a que no hay unos registros de las épocas, pero nosotros llegamos a conclusión que si bien La Virginia es un pueblo con nombre de mujer, no corresponde al de una dama determinada. Muy cierto, doctor Arcila. Eso ha hecho que nosotros profundicemos más sobre la investigación que hemos venido desarrollando y lo cual nos ha llevado a muchos departamentos, al Cauca, al Valle del Cauca, al Quindío, a Caldas, a algunos pueblitos de Antioquia, y con ello pues hemos conocido que la historia de La Virginia es una historia muy especial. Hay mucha narrativa sobre acontecimientos, sobre el paisaje, sobre su ubicación, sobre personajes que narra Bernardo Arias Trujillo en su primer ensayo literario, que es el que da origen a conocer la verdadera historia de este municipio que está ubicado estratégicamente en todo el centro del país, La Virginia Risaralda, un municipio que tiene muchas cosas para contar y que aquí las vamos a narrar en este importante documental. Pero aquí nos hemos concentrado mucho en lo que Bernardo Arias Trujillo escribe en la novela Risaralda, ¿cierto? Correcto. Bernardo Arias Trujillo en su novela Risaralda hace un relato relacionado con Sopinga, los iniciales pobladores de esta región y cómo a través del tiempo fue conformándose un poblado. Sin embargo, es importante establecer que Bernardo Arias Trujillo no hizo su trabajo como un relato histórico específicamente, sino que debemos entender que es una novela en donde hay elementos de ficción y elementos de realidad, es decir, que no corresponden las fechas precisas y los acontecimientos secuenciales, a pesar de que él utiliza nombres propios. Sin embargo, es una narrativa muy hermosa. Podemos entenderla también como una novela de aventura, pero también una novela de amor y una novela que puede contener elementos de civilización y barbarie. Allí los inicios con Bernardo Arias Trujillo pues da de todas formas unos elementos muy importantes porque configura la verdadera historia. Habla de las personas que llegaron del Valle del Cauca, especialmente de Cartago, y esos personajes sí existieron, porque pues en la investigación que hicimos existió la Canchelo, la Pacha Durán, Salvador Rojas y todos los personajes importantes que hicieron sus primeros asentamientos. Hablemos cuando fue asentamiento humano. Correcto, vamos a hablar de diferentes aspectos. Cuando llegan los españoles a esta región, específicamente en los años 1536, 1540, esta población correspondería a distintas tribus. Aquí debemos hacer una precisión que no eran los quimbayas los que estaban habituados a este lado, extremo o banda izquierda del río Cauca. No, en esta región estaban ubicados los húmbaras, denominados por los españoles ansermas, y que se extendía precisamente desde la banda izquierda del río Cauca y también banda izquierda del río Risaralda hasta donde hoy es Anserma. ¿Por qué los nombres de Sopinga, Negricia, La Bodega y La Virginia? 4 nombres. Muy bien, hay un libro del historiador, notario, profesor de jurisprudencia y también escritor y columnista de periódicos de la región y nacional, el doctor José Daniel Trujillo Arcila. En su libro Historia de un Nombre nos hace una radiografía muy acertada de lo que comprendió, que se ha dicho que eran estos nombres que había tenido la Virginia. Inicialmente se creía eso, que era Nigricia, que era
Sopinga, La Bodega y finalmente La Virginia. Pero finalmente correspondería solamente a Sopinga y La Virginia. Lo que pasa es que el Nigricia era como un referente a unas comunidades que habitaron... A los negros que habitaron La Virginia, que fueron los primeros pobladores. Vamos a precisar un poco eso, porque Nigricia eran las comunidades y porque una parte del África él encontró que había un sitio que podía corresponder a Nigricia, pero que por estar habitados por las comunidades afrodescendientes se les llamaba Nigricia. La bodega es un referente, es decir, sí existió una bodega aquí, pero no es que el pueblo se denominara La Bodega, sino que los arrieros y todos aquellos... La bodega porque se recibía la carga en el punto en donde hoy abre su primer estribo el Puente Viejo sobre el río Cauca. Se edificó una especie de caney grande que denominaron La Bodega. Antes de los afrodescendientes sí existió la tribu de los Sopingas, porque en nuestras primeras investigaciones del Ateneo del río Risaralda nos planteábamos si en realidad existió la tribu de los Sopinga o Supinga, y por supuesto que sí existió los Sopingas o Supingas como una tribu dentro de la comunidad de los húmbaras, y que en algunas ocasiones cuando se reunían para defenderse podían reunirse con los pirsas y los apías, o sea que ellos estuvieron bajo el mando del gran cacique guerrero Tucarma. Bueno, todos conocemos que después de unos años de existencia La Virginia fue fundado como población en el año de 1888 por los siguientes señores: José Joaquín Hoyo, José Ramírez, Juan Hoyos, Nicolás Torres y su esposa Juana Valderrama. Los hijos de estos últimos, Marceliano, Martín Torres, José María Gutiérrez, entre otros. ¿Por qué tan controvertidas las fechas y La Virginia debería ser más antigua que los demás municipios? Importantísima pregunta por lo siguiente, ya con nuestro compañero Abelio Palacios, tu hermano, él me preguntaba que por qué siendo La Virginia de un mejor lugar estratégico había sido fundado tan posteriormente a otros. Yo le contestaba, por ejemplo, que Balboa, que se fundó como Villarrío en 1921, Viterbo, Belalcázar, que ya existían, Santuario, Balboa, Apía mismo, a fines de 1800. Claro, doctor Bernardo, en el año 1800 las tierras deshabitadas únicamente eran dominadas por animales y fieras de todas las pelambres. El Cauca era más caudaloso, que tenía suficiente agua. La mayoría de los meses del año inundaba las riberas y el agua se extendía a varios kilómetros. Incluso eso daba origen a que las gentes de manera obligada se refugiaran en los altos y en las cimas. Por supuesto, importante ese aspecto. En 1539, por ejemplo, el primero que recorre este territorio es Vadillo, cuando viene desde Cartagena. Pero el conquistador es Jorge Robledo. Bueno, hablemos de una época ya más reciente, pero pues muy antigua. Llega aquí Bernardo Arias Trujillo con una familia muy conocida, que es la familia de Francisco Jaramillo Ochoa. Tiene su asentamiento en una de las haciendas más importantes. Posteriormente se quedan en Portobelo, que son terrenos de Balboa, pero que en ese momento se identifican con La Virginia. Bernardo, ¿por qué hace su ensayo literario? Eso sirve de un documento base para la narrativa, para la historia que todos hoy queremos conocer y que algunos ya conocemos por la investigación que hemos hecho. Bernardo Arias Trujillo, el gran escritor manzanareño, hacía parte de una élite intelectual de Manizales. Él se gradúa como abogado e ingresa a los círculos literarios de Manizales, donde están grandes escritores, pero que también eran oradores y políticos, a quienes se les denominó la escuela de los grecolatinos o grecoquimbayas. Esos eran los mismos leopardos. También era una versión de los leopardos. Los leopardos ya eran más políticos, lo otro era una mezcla de intelectuales, de gente... Pero los leopardos también eran grandes escritores. Leopardo, José Camacho Carreño, Silvio Villegas, Alzate Avendaño, Gilberto Alzate Avendaño, que eran escritores, políticos y oradores de gran valía y supremamente intelectuales, y a quienes no tanto en esa época, sino ahora se les critica por ser demasiado elaborados en el estilo, en el adjetivo, pero yo salgo en defensa de ellos porque
sería como criticar la belleza. Como... Bernardo Arias Trujillo es muy similar en sus escritos, su narrativa, a Gabriel García Márquez, pues un escritor ya muy posterior a él, a Gardiazabal. Pero hay gente que lo critica. ¿Por qué critican tanto a Bernardo Arias Trujillo? Desde varios frentes han querido criticar o lo han criticado desde su época. Podemos decir, por ejemplo, desde el punto de vista personal. Para nadie es un secreto que Bernardo Arias era homosexual y escribió obras importantes como la poesía a Roy Nelson o Por los caminos de Sodoma. Manifiestamente, aun cuando él escribió esas obras con un seudónimo, Dixon, era muy visible por el estilo literario tan hermoso y muy reconocido en la época, por eso se le ha criticado. Pero también Pero eso hoy es normal, en esa época era un pecado y en esa época no se le criticó, porque ahora sí. Bueno, en esa época no se le criticó pues porque se mantenía en su época oculto. Ya estaba en el rol social. Estaba dentro en el rol social, inclusive él fue muy amigo del gran escritor Federico García Lorca. Y entonces se le criticó, pero en esa época el principal aspecto que se criticó fue el político, porque él, siendo liberal o de tendencia liberal, criticó acerbamente a la dirigencia liberal de ese entonces, sobre todo en el conflicto político que hubo con el Perú. Sí, doctor José Bernardo, hay que tener en cuenta que Bernardo Arias Trujillo era de la alta sociedad manizalita, era también siendo liberal, era de la crema innata de ese círculo de intelectuales y políticos conservadores que había en lo que era el viejo Caldas, que lo conformaban Caldas, Quindío y Risaralda. Incluso muchos no sabíamos que Bernardo Arias Trujillo cumplía varias facetas, creíamos que solamente era escritor. Posteriormente nos dimos cuenta que era político y que había ocupado importantes cargos. Por ejemplo, ¿qué cargos ocupó Bernardo Arias Trujillo? Sí, él sí fue político. Lo que pasa es que era un personaje supremamente inteligente que tenía muchas facetas. Puedo decirles, por ejemplo, que él comenzó siendo inspector departamental de policía, fue juez del circuito, fue secretario de la legación de Colombia en Argentina y allí escribió en los principales periódicos de Argentina donde le pagaban por sus artículos, teniendo en cuenta que él en la legación no cobraba ningún dinero y entonces él se sostenía obviamente residiendo con el embajador José Camacho Carreño, pero sus artículos eran pagados por muy buen valor en los diarios de Argentina. Bueno, doctor Bernardo, volvamos a la novela Risaralda, una obra muy importante en la parte literaria, pero que en su momento fue muy cuestionada, que incluso muchos editorialistas no quisieron atreverse a publicarla, pero que dio origen a que muchos escritores modernos se inspiraran para hacer sus narrativas. Hablemos de ella. Bueno, importantísimo aspecto. La obra surge así. Bernardo Arias Trujillo, como gran escritor, se hace amigo de Francisco Jaramillo Montoya, hijo de don Francisco Jaramillo Ochoa. Francisco Jaramillo Montoya era un escritor, era traductor y por avatares del destino él compró el periódico La Patria en la época después de esa recesión económica de 1929 y Francisco Jaramillo Montoya, visionario, como nos contaba Juan Manuel Montoya, sobrino de Francisco Jaramillo, era un visionario y quiso contratar a los mejores escritores de Manizales para que colaboraran con La Patria. Y entonces, por supuesto, que contactó a Silvio Villegas, contactó a José Camacho Carreño, contrató a Bernardo Arias Trujillo y a otros escritores para que colaboraran con el periódico y también hacía traducciones con Bernardo Arias Trujillo, le colaboró mucho en la traducción de la balada de la cárcel del Rin y entonces lo incorporó a su círculo y en una ocasión invitó a Bernardo Arias Trujillo a la hacienda Portobelo. Allí Bernardo Arias Trujillo conoce al gran
pater familias, el señor Francisco Jaramillo Ochoa, y entonces Bernardo Arias Trujillo comienza a preguntarle por la historia de toda esta región, y él comienza a decir, bueno, ¿cómo hacemos? Y entonces Bernardo Arias Trujillo comienza a ir a la Virginia, por eso hay un capítulo que escribo y que hace parte de este libro que habla sobre Bernardo Arias Trujillo, porque hay unos historiadores y literatos que hablan de que Bernardo Arias Trujillo estaba muy cercano a Francisco Jaramillo Ochoa y que solamente hablaba de él y que solamente estuvo radicado en la Torre de Portobelo. No, Bernardo Arias Trujillo estuvo hospedado en el Hoteles del Pueblo y allí conoció a los personajes. Bernardo Arias Trujillo constantemente iba acompañado de un boga cuando lo traían y entonces él quiso conocer absolutamente todos los nombres de los árboles, de los animales, las historias, y de ahí surge la novela Risaralda. Bueno, Bernardo, ya hemos hablado de la novela Risaralda, de algunos de los fundadores, de Bernardo Arias Trujillo, el escritor. ¿Por qué no hablamos de Francisco Jaramillo Ochoa o Don Pacho, como le decían cariñosamente? Sabemos que Don Francisco deja innumerables huellas en el desarrollo del municipio. Hoy, como homenaje, existe incluso un busto en el parque principal frente al templo parroquial. Importante que cuando una persona es grande siempre hay quien le tire piedras, como decía don Miguel de Cervantes o el Quijote, ladran Sancho, ladran. ¿Qué quiere decir que ladra? Pues alguien que es importante, otras personas quieren hacerse importantes atacándolo. Por supuesto que nos dice el historiador Alfredo Cardona Tobón que todos tenemos luces y sombras, pero yo creo que la historia, más que nosotros mismos, es la que da la razón en los acontecimientos. Francisco Jaramillo Ochoa, por ejemplo, si examinamos la historia, fue precisamente el que disecó los pantanos. Algunos críticos dicen que disecó los pantanos para hacer más grande su finca, ¿cierto? Siempre hay un crítico. Disecó los pantanos, trajo la navegación, obviamente con Carlos Pinzón por el río Cauca, creó los barcos, es decir, también lo que tiene que ver con los ferrocarriles. Él donó parte de los ferrocarriles, también donó para las iglesias de la Virginia, para las escuelas, fomentó la navegación, fue el primero que creó la bodega para que los arrieros no tuvieran que cruzar el río Risaralda. Para almacenar el café, que era mucho que llegaba de todas estas partes de Occidente. Y él mismo lo dice en el sentido de que su mejor obra fue evitar que la creciente constante que todos conocemos de los ríos Cauca y Risaralda se llevaran el puente Bernardo Arango. Hacia el año aproximado de 1934 hubo unas crecientes que amenazaban llevarse el puente Bernardo Arango. Él acudió varias veces a la gobernación de Caldas y no le pararon bolas, como decimos. Entonces, con Ramón Escalante y aproximadamente 100 de sus peones lograron desviar el cauce. Ramón Escalante fue el administrador mayor que él tuvo. Bueno, ahorita mismo les voy a explicar un punto muy importante sobre Ramón Escalante, pero lo más importante que hicieron Ramón Escalante, además de muchas obras que hizo Francisco Jaramillo Ochoa, como una planta eléctrica para santuario, las trilladoras, darles empleo a las cogedoras de café. Un cronista que de tendencia izquierdista, que reconoce de manera clarísima la importancia de Francisco Jaramillo Ochoa, no solamente en Caldas, sino aquí en esta región, como promotor del café, de la arriería, de la navegación por el río Cauca, de los ferrocarriles, del comercio. Y otro, un escritor muy importante con quien hablábamos recientemente, Gardiazabal, que también ha sido, además de ser escritor, político, y ha sido un investigador y novelista, y también defiende los principios y ese acontecer de esa época de Francisco Jaramillo Ochoa. Este gran escritor Gustavo Álvarez Gardiazabal, que todos lo conocen, no tengo que extenderme sobre sus condiciones, señala que Bernardo Arias Trujillo es uno de los grandes escritores de nuestra patria. Así sos. Bueno, Bernardo, en el libro van a ver muchas cosas importantes, anécdotas, se habla también
de las mitologías. ¿Qué otra cosa nos puede dar usted como primicia que vaya en el libro, que vaya en este libro de donde hemos recogido tanta información y donde tenemos incluso imágenes para plasmarlas allí? La existencia, por ejemplo, de minas de oro en Sopinga. Entonces, nuestro trabajo en la Academia Pereirana de Historia, donde invité a Nelson a mi exposición sobre la historia de la Virginia, encontrábamos allí aspectos. Tuve la oportunidad de conocer a Hernando Palomino Vélez, un historiador autodidacto de Cartago, un investigador que lee documentos antiguos para este trabajo. ¿Cuándo va a estar ese libro en el mercado? Espero que ¿O abierto al público? Muy pronto con la colaboración de Nelson, que hemos venido haciendo este trabajo. Solamente está pendiente el tema de las fotografías y todos saben que Nelson es un experto en ese tema y tiene unas fotografías maravillosas de nuestro pueblo. Hay también, no sé si pueda decirlo ya, la maravillosa carátula es elaborada por la artista hija de Nelson, Ingrid Palacio, que precisamente creo que nos leyó en pensamiento, porque yo también soy pintor, pero realmente esta carátula es maravillosa. Mis saludos y mis respetos para Ingrid. No, ha sido una charla muy amena. Yo creo que vamos a tener una más amplia sobre, ya mostrando de pronto aspectos de lo del libro, sí, que va a ser un libro muy importante que va a llegar a todas las bibliotecas del país y sobre todo a nuestro departamento de Risaralda, y va a estar auspiciado por autoridades muy importantes que les interesa conocer más de la historia de la Virginia. Saludos para todos.